El Consejo de Estado enterró las 16 curules de paz, pero ese no es el final. En el Congreso hay iniciativas que buscan revivir el proyecto. Tras el asesinato de una bebé de 4 meses a manos de su padrastro, toma fuerza proyecto de ley sobre infanticidio. La historia se repite. Aumentos exorbitantes en el avalúo catastral en todo el país. La Cámara reacciona. Representante a la Cámara, impulsará ley para incrementar castigo y quitar beneficios a los ladrones reincidentes. Al menos 100 animales silvestres mueren cada día atropellados en las carreteras del país. Una ley busca salvarlos. Hola, bienvenidos. Soy Ignacio Greifenstein y estas son las noticias de la Cámara de Representantes. El Consejo de Estado refrendó la posición de los presidentes del Senado y la Cámara sobre la suerte de las 16 curules llamadas de paz que no fueron aprobadas por el Parlamento. Sin embargo, sectores del Congreso han manifestado su interés en mantener esas curules para las víctimas, pero con las condiciones que define el Congreso. Veamos qué viene ahora para esa circunscripción especial. El Consejo de Estado negó la decisión del Tribunal de Cundinamarca que obligaba al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a pasar la conciliación del proyecto que daba paso a las 16 nuevas curules de paz, conciliación que no se hizo por falta de quórum. La tutela interpuesta por el gobierno no fue de buen recibo en el Congreso. La tutela no se hizo para presionar decisiones políticas. La tutela no se hizo para doblegar una de las ramas del poder. Aquí se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la votación que hubo respecto de las 16 circunscripciones, en donde hubo una discusión álgida en el Senado. Pero eso no significa semejante zarpazo institucional. Opositores y partidarios de la Circunscripción Especial para la Paz buscan presentar su propia idea para reemplazar estas curules. Ahora en el Congreso vamos a presentar un proyecto de acto legislativo para buscar que las víctimas tengan representación. Y tengan representación no solamente en las zonas donde dijeron ellos en el acuerdo, sino donde están, que es en todo Colombia. Hay más de 8 millones de personas registradas como víctimas del conflicto armado en Colombia. Existen unas mesas municipales en todo el país de víctimas. Esas mesas tienen varios años de maduración y ahí podría ser la primera opción de que escojan esas 16 personas que lleguen al Congreso como víctimas. El fallo del Consejo de Estado enreda aún más la ya complicada implementación de los acuerdos con las FARC. Los nuevos proyectos que se presenten tendrán que librar una carrera contrarreloj en los solo 4 meses de legislatura que le quedan al actual Congreso. La Cámara de Representantes, que se elegirá el próximo 11 de marzo, tendrá varias modificaciones. Por un lado, se escogerán 171 representantes, es decir, 5 más que en el periodo actual, ahora son 166. Pero los colombianos en el exterior perderán una de las 2 curules que tienen ahora. Esta curul pasará a la población raizal de San Andrés. ¿A qué obedecen estos cambios? Aquí le contamos. La reforma de equilibrio de poderes aprobada en el Congreso de la República en junio de 2015 dispuso que para el próximo periodo 2018-2022 los connacionales que habitan en otros países solo tendrán un representante en el legislativo. La polémica decisión sigue siendo motivo de rechazo por parte de la actual representación de los colombianos en el exterior. Esto es una pérdida para la democracia. Fui una de las defensoras en el Congreso para garantizar esas curules de los colombianos en el exterior. De hecho, ellos piden que por lo menos sean 3. Así que el gran reto ahora de los colombianos es votar para que tengan su representación tanto en Cámara como en Senado de la República. Las razones para este cambio nos la explica el representante a la Cámara y ponente de la reforma, Hernán Penagos. Básicamente, la razón por la cual se eliminó una curul de los colombianos en el exterior fue porque desde el punto de vista de austeridad se buscó ahorrarse un recurso importante, pero en especial los argumentos que se presentaron en el Congreso de la República se dieron con ocasión de que más del 90% de los colombianos en el exterior no salen a las urnas. Entre tanto, 5 curules adicionadas corresponden al partido político FARC como resultado del acuerdo de paz. Finalmente, la otra curul será entregada al candidato a la vicepresidencia de la República que obtenga la segunda votación más alta en el país. El Sindicato de Maestros del país tuvo una jornada de paro esta semana para protestar por el incumplimiento por parte del gobierno
de una serie de acuerdos logrados a mediados del año pasado. Miembros de la Cámara se solidarizaron con los educadores. El cumplimiento en temas como la salud, la jornada única, infraestructuras de colegios, recortes presupuestales y falta de óptimas condiciones para la educación colombiana son algunos de los puntos básicos que exigen los docentes del país. Nos tocó hacer paro para presentar el pliego, paro para poder negociar y ahora nos va a tocar hacer paro para poder que el gobierno nos cumpla. Tenemos toda la disponibilidad, toda la disposición al diálogo, a la concertación, a la negociación con el gobierno. Pero si el gobierno no nos va a cumplir, a los maestros y a los trabajadores de la educación, defendiendo la educación pública como un derecho fundamental, nos va a tocar, ¿no es cierto?, vincularnos a este tipo de actividades. En la agenda legislativa del Congreso tenemos que apurar varios puntos que están en los acuerdos. De un lado, una reforma constitucional para modificar el sistema general de regalías, el sistema general de participaciones, que mejora los ingresos para los maestros, para la educación, para la dotación, para que haya más cupos a nivel escolar. En la capital, más de 15.000 personas marcharon desde el Parque Nacional hasta el Ministerio de Educación. Los manifestantes esperan un acuerdo inmediato con el Gobierno Nacional para evitar más cese en sus actividades. Colombia llora hoy a María José, la bebé de 4 meses asesinada presuntamente por su padrastro. Pero antes de María José hubo más niños que murieron a manos de adultos. Ellos también fueron llorados y aún así se produjeron más asesinatos. En la Cámara de Representantes hay un proyecto de ley de infanticidio que muy seguramente será discutido con prioridad para prevenir las infames muertes violentas de niños. 682 menores de edad murieron violentamente en Colombia en el 2016, según el reporte de Medicina Legal, cifra que nos ubica como el 4º país con más asesinatos de niños en el mundo. 2 niños son violados cada hora en Colombia, por eso necesitamos cadena perpetua para este tipo de violadores, de asesinos de niños, de sádicos que se meten con estos angelitos, para castigar severamente a los adultos que asesinen a los niños, independientemente que cometan este delito con un niño o con una niña. Sarita Salazar, de 4 años de edad, es una de las víctimas que falleció en el 2017. Sus presuntos asesinos fueron capturados, pero aún no han sido condenados. Por su parte, los padres de Ismael Matías, el bebé de tan solo 4 meses quien murió en Antioquia, espera que la condena para el hasta hoy sospechoso del asesinato, Jonier Alexander Meneses Ospina, sea ejemplar. Personajes como estos deben pagar el resto de sus días en la cárcel. Por eso proponemos nuevamente la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Ya la hemos presentado varias veces y el Congreso ha hecho oídos sordos a esta necesidad. Queda demostrado que se necesita cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y que también aprobemos de una vez por todas la ley de infanticidio, para que no haya distinción alguna por el asesinato de un niño o una niña. Casos como el de Luis Alfredo Garavito, quien confesó la violación y asesinato de más de 200 niños y recibió una condena de 40 años, pero fue beneficiado con rebaja de pena por buen comportamiento, alertan la urgencia de la cadena perpetua para estos delincuentes. En otro tema de seguridad ciudadana, hay alarma en el país tras la revelación del número de ladrones que reinciden cuantas veces quieren sin que nada les suceda. La alarma ciudadana es compartida por el Congreso, desde donde se critica la no aplicación de las leyes existentes y se prepara otra ley que golpeará especialmente a los reincidentes. La Fiscalía arrojó una cifra preocupante. Entre el año 2017 y el 2018 hubo 6.979 reincidentes por hurto en el país. Pero, ¿qué pasa con la política criminal de Colombia? ¿Por qué una persona que ha sido capturada 43 veces por el delito de hurto sigue en las calles? Hoy el país tiene miedo. Primero porque no se está aplicando la ley 1826 que en menos de 24 horas lleva a estos atracadores a la cárcel. Y segundo porque echa la ley, echa la trampa, pues estos atracadores se acogen a sentencia anticipada y les dan usualmente 4 años de prisión, que es excarcelable, por lo tanto los mandan para la casa. Para acabar con esta problemática, el representante Rodríguez radicó un proyecto de ley que endurece las penas y quita todos los beneficios a los reincidentes.
¿Qué queremos nosotros desde el Congreso de la República? Castigar con cárcel, con penas efectivas a estos bandidos y llevarlos a una prisión de tal manera que haya justicia. Si reincide, pues automáticamente se le aumentará la pena entre 1 año a 4 años, pero efectivos en cárcel sin ningún beneficio, y si lo vuelve a hacer de 4 años a 8 años. Además de cárcel sin beneficio, los delincuentes deberán indemnizar a las víctimas con el triple del valor de lo robado y a la vez realizar trabajo social. La Cámara de Representantes hizo un reconocimiento a los hombres y mujeres que tienen a cargo la seguridad del Congreso y los parlamentarios. La distinción fue entregada por la directora administrativa de la Cámara. El reconocimiento fue para todas las fuerzas que participan en la seguridad del Congreso y de los parlamentarios: Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Gracias por el compromiso y el apoyo con el Congreso de la República. Gracias por proteger a nuestros representantes. Gracias por demostrar que son ciudadanos colombianos en pro y en servicio de los demás. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, ha destacado un grupo de hombres y mujeres en este complejo. Es así como ellos brindan la seguridad tanto del Capitolio como el edificio nuevo de instalaciones. Están pendientes de las personas que ingresan, de que salen, de los vehículos, de todos los elementos que pueden ingresar o salir dentro del Capitolio Nacional. La responsabilidad en Bogotá corresponde a la Policía Nacional, pero la seguridad de los congresistas en las regiones es garantizada por otras ramas. Las fuerzas militares las representamos aquí, a nuestro Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, para que estemos trabajando de cerca y de la mano de todos los congresistas en sus necesidades, en lo que las fuerzas como tal puedan hacer y facilitar el desempeño de los congresistas a lo largo y ancho del país. Las políticas de seguridad no cobijan solamente los edificios del Congreso, sino también las zonas alrededor de este, en cuya vecindad está también la Presidencia de la República. La Cámara de Representantes y su equipo de prensa están de luto por la lamentable muerte en un accidente de carretera de 2 miembros del equipo de comunicaciones del representante Carlos Edward Osorio. Carlos Steven Parra Gámez y Juan Camilo Daza Devia dejan un gran vacío en la vida de sus familiares, amigos y colegas. Carlos Steven era licenciado en lengua castellana de la Universidad del Tolima y especialista en marketing político y opinión pública. Fue consultor, líder de estrategias en comunicación, un apasionado del periodismo, la investigación y la escritura. Era un joven poeta enamorado de la literatura y de la vida, siempre defensor de los derechos de los animales. Juan Camilo tenía 27 años, era ingeniero de sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia y por lo tanto apasionado por la tecnología. Era un niño grande, soñador, enamorado de la vida y de la música, entregado a su familia y a su madre, quien era su más grande amor. Juan Camilo y Steven dejan un vacío en los corazones de su familia y de sus compañeros del equipo de comunicaciones del representante Carlos Edward Osorio. Paz en su tumba. A lo largo y ancho del país se oyen por estos días las quejas de miles de propietarios de inmuebles cuyo impuesto catastral se incrementó de una manera exorbitante. En la Cámara de Representantes existe una iniciativa para limitar esos aumentos de manera que no sean el resultado de una decisión caprichosa de la administración municipal de turno. Los incrementos en muchos casos llegan a duplicar o triplicar el valor del año pasado. Este año un poco preocupado cómo llegar a hacer los pagos. En la oficina está llegando un 25% más que el año pasado y el apartamento un 6.8% más. Y no vemos en qué se está gastando tampoco. Y este aumento nos parece un poco alto. La oficina llegó en 1.351.000 y este año hay que pagar 1.664.000, casi el 25%. Ya me tocó ir al banco y voy a pagar con tarjeta de crédito porque tiene unas buenas tasas y no tengo el valor ahorita en este momento para pagarlo. Aumentos como este, que en algunos casos superan más del doble de lo que sube la inflación en el país, prendieron las alarmas en el Congreso. Las tarifas del impuesto predial y el impuesto predial en Colombia se han vuelto confiscatorias. Hay un desmán por parte de muchos alcaldes apuntándole a una voracidad fiscalista. No es sino mirar el caso de Bogotá y de las grandes ciudades,
donde viene incrementándose vertiginosamente el impuesto predial. El proyecto de ley, que surtió su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara, busca que el incremento del impuesto predial se dé en proporciones justas a la inflación del país. Ejemplo, si una persona el año anterior pagó 500.000 pesos de impuesto predial y la inflación fue del 5%, pues este año no pueda pagar más de 525.000. Esto es justicia redistributiva y es una fórmula para también aliviar el bolsillo de los colombianos. El descontento por los aumentos en el impuesto predial ha motivado manifestaciones públicas de rechazo en varias ciudades como Tunja, Barranquilla, Ibagué y Florida Blanca en Santander. Una nueva ley de protección animal está haciendo curso en la Cámara de Representantes. Esta vez, los beneficiados son los animales silvestres, perjudicados por las carreteras que dividen su territorio y los dejan aislados en un solo lado de la vía. Miles de ellos son atropellados por los automóviles cuando se atreven a cruzar. Aproximadamente 100 animales silvestres mueren cada día atropellados en las carreteras del país. Especies como zorros, marsupiales, serpientes, lagartos, osos hormigueros, tortugas y ardillas, entre otras, están en permanente peligro. El proyecto de ley para defenderlos considera la construcción de corredores ambientales, ya sean puentes o túneles, de tal manera que los animales puedan pasar de un lado al otro de su territorio. Este es un proyecto de ley que invita a las construcciones responsables, sostenibles, con el medio ambiente, con la biodiversidad y con todas las especies de fauna y flora de nuestro país. Al construir carreteras nuevas deben respetar unas franjas que son corredores biológicos, que cada 5 kilómetros deben tener soterrados o deben tener puentes que permitan que por ahí se comunique y no veamos estos animales estampados en las vías. Es una invitación a que tengamos con el medio ambiente una construcción amigable, responsable y respetuosa. El que Colombia tenga una de las más ricas biodiversidades de la Tierra se convierte en un compromiso para proteger las especies y facilitar su supervivencia. El primer paso lo dio Medellín al instalar un puente colgante para monos, ardillas y zarigüeyas en el barrio El Robledo. Como parte de una agenda común de respeto al arte ancestral, la Fundación Ancestry Development realizó en varias ciudades del país una muestra empresarial indígena. El fin era abrir la artesanía tradicional de nuestros pueblos al mercado mundial. Fue una exhibición llena de color, arte, negocios y mucha cultura. Arte ancestral para el mundo. Con esta consigna se establecieron las mesas de negocios y la muestra empresarial indígena con la presencia y el apoyo de la comunidad manís, originaria de Manitoba, Canadá. Se espera que los grupos indígenas colombianos puedan mostrar su trabajo artístico y abrir mercados a nivel nacional e internacional. Este evento representa una oportunidad dorada para nuestros hermanos mayores. Queremos una posibilidad, una oportunidad de que nuestros productos, que son únicos, que son especiales, que en una mochila no es solo la mochila, sino que representa una historia de vida, que representa quizá un sufrimiento, una alegría, una pena, que traen todos esos productos cargados de emociones, de sentimientos, que en un mercado internacional y nacional puedan tener un valor agregado. Esta rueda empresarial y artesanal abre un campo para generar una valoración estética y económica del trabajo realizado por los indígenas, esperando llegar a las grandes casas de moda en todo el mundo. Y así, con arte y color, finalizamos nuestro noticiero de esta semana. En 7 días regresamos con más noticias de la Cámara. Hasta pronto.